Muchas bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga junto a sus familias. Amén. Damos gracias a este nuevo día donde las misericordias de Dios son renovadas a favor de cada uno de nosotros. Y digo de nosotros, no de los evangélicos, sino de toda la raza humana, porque la benevolencia de Jehová es tan buena que hace salir el sol sobre justos e injustos, dice su palabra. Continuamos con esta serie que hemos titulado ¿Cuál es el Jordán que hay delante de ti? O ¿cuál es el Jordán que tienes delante de ti? Y hoy vamos a trabajar con el subtema ¿Cómo quieres que Dios manifieste su poder? ¿Cómo quiero yo que Dios manifieste su poder? ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Dónde tengo mi mirada puesta? ¿Qué es lo que quiero que Dios haga? Dice la palabra de Dios en el libro, en el texto base que estamos leyendo, que es Josué capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16, y dice la palabra: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Yo creo que en la vida todos hemos tenido el deseo de un milagro. Cada uno de nosotros podría decir o hacer una lista de los 5 milagros más anhelados que ha podido tener en su vida. Yo, por ejemplo, uno de mis anhelos era tener hijos, pero seguido de eso, pues obviamente también tenía otros deseos. Yo creo que en la mayoría Dios los ha cumplido. Y cada uno de nosotros, a veces sin darnos cuenta, tenemos un anhelo allí de un milagro hasta el día que Dios lo hace realidad. Hasta el día que vemos, incluso a veces Dios nos sorprende, y fue mi caso. Dios me dijo que me había sanado, y bueno, ya después de haberme hecho todos los tratamientos médicos para tener hijos, y después que ya el médico me dijera que definitivamente pues no había ningún tipo de posibilidad, ya que mi organismo pues no era apto para tener hijos. Y yo me acuerdo que yo le decía al Señor: pero es que es lo único que yo te pido. Yo desde que tenía, no sé, yo me imagino que como unos 10 años, a ustedes les parecerá asombroso, pero yo me crié en la soledad. Y me crié en la soledad no porque vivía exclusivamente sola, sino porque en mi casa todos eran adultos. Y las pocas personas que habían contemporáneas de mi edad no vivían en la casa y venían de vez en cuando. Pero había un tema de diferencias de fisonomía, de trato, de muchas cosas. Entonces yo era la negrita maluca de la casa, y las personas o las chiquillas que venían paralelas con edad contemporánea conmigo eran las chicas hermosas, las chicas que tenían todo. Entonces no compartíamos, y yo de alguna manera fui casa sola. Pero siempre mi anhelo era poder algún día tener a alguien. Siempre me sentí en esa soledad, una soledad absoluta. Y yo anhelaba, yo decía: yo quiero tener a alguien en mi vida, pero alguien de verdad, decía yo, porque pues yo tenía una familia, solo que pues mi familia era un tanto particular, pero lo vine a entender después, cuando yo me entero pues que yo no soy hija biológica. Entonces, cuando ya me entero de todo eso, yo ahondo en mi tema de que yo quería tener a alguien de verdad, que yo pudiera, yo decía, en quien yo me pueda anclar, en quien yo pueda tener una esperanza. Y pasaron los años, y Dios, cualquier día me empezó un dolor de estómago de las cosas horribles.
y era un dolor de estómago y un dolor de estómago y un dolor de estómago y yo no podía comer, no podía tomar nada y era médico y médico y médico y medicamento y un día ya estaba como cansada, dejé de ir al médico y empecé a orar, después nuevamente retomé el tema, el médico me dijo, usted lo que tiene es un problema gástrico y lo que necesita es un purgante para limpiarse y que su organismo se empiece a estabilizar. Me mandó un purgante, me tomé el purgante, me tomé unos medicamentos y yo nada, yo seguía peor, mi condición de salud era deplorable. Y como no comía, había empezado a tener un tema de descompensación en mi cuerpo y yo trababa las piernas y entonces vivía en alquiler con una señora de esas que tienen un ojo maravilloso, no voy a decir otra cosa. Y entonces ella me hacía las sopitas, ella me hacía cuanta cosa y me decía, ay, mija, ¿cómo? Usted está un día se quedó viéndome así y me dijo, Cari, yo sé dónde está el problema suyo. Yo le dije, sí, doña Sara, cuénteme. El embarazo, mija. Y yo me eché a reír. Yo le dije, no, doña Sara, yo que voy a estar embarazada, no, nada. Ella me cuidaba como si hubiese sido mi mamá, era una señora donde vivíamos. Y ese día yo estaba tan mal que fui donde otro médico y allí me invita una amiga a un simposio de parejas. Fuimos al evento y cuando estamos allá, este hombre usado por Dios eh, me divisa allá entre el grupo enorme de mujeres que había y me dice, yo quiero orar por ti. Eh, bueno, eso quedó así. Cuando se termina el servicio, mi amiga que nos había invitado me dice, vamos allá, te voy a presentar al conferencista. Entonces ella le dice, doctor, mire, vea, le presento a mi amiga. Entonces él se queda así y él se le salen las lágrimas y él dice, yo tengo que orar por ti, yo tengo que orar por ti porque Dios me mandó a este simposio no solamente para traer un mensaje a las demás, sino un mensaje especial a ti. Y él me dice, lo que tienes en tu vientre es un varón, tú estás embarazada. Y yo me eché a reír, miré a mi amiga y entonces mi amiga me dice, es un ginecólogo, es el mejor ginecólogo que tiene Barranquilla. Y yo le dije, bueno, doc, gracias. Se mete la mano en su bolsillo, saca una tarjetita y me la entrega, me dice, te espero mañana a primera hora en la clínica. Y me dice, no te preocupes por nada, yo tengo todo organizado. Dios ya me mandó a organizar todo para ti. Yo muy sorprendida, él ora por mí, nos despedimos, yo le decía a mi amiga, yo le decía, Ufa, saludo para Ufita, si me llegases a estar viendo, Ufa García. Y yo le decía, Ufita, pero yo, ¿cómo voy a ir allá? ¿Cómo vamos nosotros a ir allá? Yo no lo conozco. Y él me decía, Cari, eso fue de Dios. Tú tienes que obedecer e ir mañana allá. Bueno, el día siguiente nos alistamos y fuimos allá. Llegamos a la clínica y cuando llegamos, la secretaria se queda viendo y me dice, disculpe, y empieza a buscar entre sus apuntes y dice, usted de casualidad pues yo tengo un nombre particular porque pues yo no tengo ese nombre tradicional colombiano, pues, yo me llamo Cari Jablowski, y entonces ella me dice, usted es Caca, y yo le dije, Cari Jablowski, ay, sí, sí, pase por favor. Pero ya había un grupo de personas, le dije, no, tranquila, yo espero que atiendan a las demás mujeres. Entonces ella me dijo, no, es que yo tengo orden del doctor que apenas usted llegara la hiciera pasar. Para no alargarles el tema, esa fue mi primera ecografía. Yo ingresé, me hicieron la primera ecografía y el médico me dijo, ¿tú qué crees que es? ¿Un niño o una niña? Y yo me eché a reír porque yo creía que no era ninguna de las dos. Yo estaba definitivamente convencida de que era un problema gástrico. Y yo me eché a reír y yo le dije, no sé de dos. Y me dice, pero más o menos tú qué crees que puede ser. Yo le dije, una niña.
Y entonces se echa a reír y me dice, una niña, dos niñas, pero dos niños testículos que tiene ese muchacho. Mira, entonces me gira el monitor y me dice, mira, aquí está tu hijo. Yo no lo podía creer. Yo decía, no, eso tiene. Y como yo escuchaba que cuando una mujer estaba embarazada no podía tomar purgante, yo decía, no, esto tiene que ser un error. Pero Ufita me dijo que este es el mejor ginecólogo que hay casi en todo Colombia y el mejor de Barranquilla y uno de los mejores del país. Yo me puse a llorar, nos pusimos a llorar, el médico lloró con nosotros, me dijo que me esperaba la semana siguiente, él iba a hacer todo el seguimiento. Yo me fui convencida todavía de que podía existir un error. Y Dios empezó a hacer esa labor y yo tuve a mi hijo. Con la niña pasó algo similar. No podíamos tener a la niña, de hecho yo quedo embarazada. Cualquier día, casi a los 2 meses, voy saliendo de una vuelta financiera que estaba haciendo y de pronto siento como que de acá de mi barriga se desprende algo y fueron regueros de sangre, perdí al bebé. Y yo le decía al Señor, bueno, ya, como tú me dijiste que me ibas a dar 2 hijos, ya mi niño tenía 10 años, entonces entró en un mar de lágrimas porque pues él añoraba a su hermanita, él hablaba de su hermanita. Y ya mi esposo regresó al país, entonces empezamos un tratamiento, el médico nos recomendó como yo nunca me había cuidado, entonces el médico decía, yo sé que ustedes no se cuidan, pero trate que no queden embarazados, porque el cuerpo de doña Karin no da para eso y ella llega a quedar embarazada y tiene más probabilidad de morir que de tener un hijo. La idea es que cualquier día yo empecé nuevamente con el tema del estómago. Y eran dolores del estómago y se me subía la presión y empezamos a tener una cantidad y vamos al médico y empezamos nuevamente otra serie de exámenes. Pero mire que en ningún momento yo o mi esposo atamos cabos como dice uno, ay mira, podría ser esto porque te acuerdas que cuando el niño, no, nada de eso. Y bueno, hasta que llegó el día que el médico dijo, ya no sé qué más exámenes mandarle, doña Caris, vamos a hacer una cosa, le voy a mandar a hacer unos exámenes especializados, pero estos exámenes como ya tienen una connotación especial, yo quiero que usted se haga primero una prueba de embarazo. Y yo me eché a reír y yo le dije, ¿y eso? De todas formas, hágasela antes de empezar la otra serie de exámenes. Nosotros el día siguiente fuimos a hacernos el examen. En la tarde fuimos a buscar el resultado y no nos atrevíamos a abrirlo. Teníamos como un susto alegre. O sea, teníamos el susto de que si salía positivo, no sabíamos cómo íbamos a enfrentarlo. Y si salía negativo, no sabíamos cómo íbamos a enfrentar la parte negativa, por ejemplo, de la tristeza que nos iba a causar el que no era un embarazo. Y entonces yo le decía a mi esposo, ábrelo tú, y él me decía, no, ábrelo tú, y los dos, ninguno de los dos lo quería abrir, cuando el muchacho que entregaba los resultados nos dice, bueno, felicidades, papitos. Y entonces nosotros nos quedamos así, estamos embarazados y empezamos a celebrar, y fue cuando abrimos el resultado y efectivamente era positivo. Les cuento esto porque todos en la vida tenemos un deseo, tenemos un anhelo, y yo me anhelo de alguna manera entre las tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Una de las cosas que yo le pedí a Dios era eso, y Dios me prometió un par de hijos y yo nunca más le dije dame 12, porque yo era de las que decía cuando yo sea grande, claro, de edad, porque de estatura no me fue tan bien, entonces yo decía, pero cuando yo sea grande yo quiero tener una familia como la que yo tuve. En mi casa eran 6 de un lado, 6 del otro, mi papá y mi mamá. Entonces yo guardo con una gran admiración y amor esa imagen que yo tengo grabada en mi mente de mi familia. Y yo decía, cuando yo sea grande, cuando yo me case, yo quiero una familia así. Yo veía esa mesa llena de 6 hijos de un lado, 6 hijos del otro, y otra mesa con la pila de nietos cuando se reunían en eventos o en actividades especiales, y yo era feliz. O sea, yo veía esa imagen y esas imágenes se me quedaron grabadas en el alma.
Entonces era ese anhelo. Y cada uno de nosotros ha tenido un anhelo diferente. Y algunos Dios nos ha respondido. Pero resulta que en el caso de Israel, ellos no estaban anhelando hijos, pero estaban anhelando una patria. Estaban anhelando una tierra. Estaban anhelando un lugar donde ellos pudieran decir, aquí estamos y de aquí nadie nos va a sacar. Y eso también nos ha pasado a muchos de nosotros, no solamente como migrantes o como extranjeros, sino simplemente como inquilinos. Cuando a uno le toca ser inquilino, uno siempre está con o con ese sobresalto, por decirlo de esta manera, de que en cualquier momento le van a decir a uno, mira, lo que pasa es que yo necesito que me desocupe la casa. Y si hay algo trágico para muchos, y en este caso para mí, es el tema de los trasteos. Y entonces yo siempre vivía así, y se los digo por experiencia propia y porque sé que Dios hace milagros. Yo soy un milagro andante, mis hijos son un milagro andante. Entonces, en el caso de Israel, ellos no estaban pidiendo hijos, no estaban ni siquiera pidiendo una casa, ellos estaban pidiendo una tierra, pero esa tierra la tenían que conquistar. Yo conté y cuento y usted cuenta con el privilegio de que Cristo murió e hizo realidad nuestros anhelos, hizo realidad y pagó el precio no solo por nuestra salvación, sino incluso para que cuando le agrademos a Él, Él se encarga de darnos todas esas añadiduras que pedimos, porque Él dice, deleítate en Jehová y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Entonces vemos al pueblo de Israel avanzando hacia una tierra que todavía no era su tierra, que la tenían que conquistar, la que tenían que pisar con la planta de los pies, que tenían que llevar el arca de la presencia de Jehová delante de ellos, porque era el arca de la presencia de Jehová la que tenía que abrir el camino y tenía que garantizar la entrada y el protocolo que existía del pueblo de Israel. Entonces vemos que lo que pasa en el río, en el Jordán, es que simplemente Dios había dado una orden y le había dicho a los sacerdotes que una vez plantaran sus pies en el río, en la orilla de las aguas del río Jordán, automáticamente iba a ocurrir el milagro. Y nosotros en muchas ocasiones queremos que Dios opere milagros en nosotros. Y por eso la pregunta es, ¿cómo quieres que Dios manifieste su poder en tu vida? ¿O cómo quieres que Dios manifieste su milagro? ¿Qué milagro es el que estamos pidiendo? Porque a veces pedimos unos milagros y creemos que son mágicos y Dios no actúa de manera mágica. Dios no actúa de acuerdo a nuestros sentimientos o caprichos. Dios actúa de acuerdo, primero, a su voluntad, segundo, a su propósito, pero también en base o con base a nuestra obediencia. Y es lo que hace el pueblo de Israel. Dios le dice a través de Josué que se levanten cuando pase el arca, que marchen, porque era una orden marchar detrás del arca a 900 codos, pero también les asegura que una vez los sacerdotes planten planta de pie en las aguas a la orilla del río Jordán, automáticamente iba a ocurrir el milagro. Y precisamente tal como Dios se lo dice, así pasa. Entonces en muchas ocasiones nosotros necesitamos entender que los milagros no ocurren porque nosotros lloremos, sino porque obedezcamos. Los milagros no ocurren porque los necesitemos. Yo demoré muchos años llorando por un milagro y muchos años necesitada de un milagro. Y cuando empecé a obedecer a Dios y cuando incluso me desentendí, fue tanto que me desentendí que cuando aquel hombre de Dios me dijo que yo estaba embarazada, yo me eché a reír y decía, yo cómo voy a estar embarazada y menos si yo no puedo a veces ni ponerme de pie porque mi cuerpo no soporta por el tema de la descompensación del cuerpo. Yo, ¿cómo voy a estar embarazada? Yo he vomitado, tomé purgante, he tenido de todo, yo no puedo estar embarazada. Pero precisamente es cuando Dios obra, cuando nosotros aprendemos a descansar en Él. Primero, obediencia. Segundo, esperar en Él. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 22, que Dios abrió el mar rojo. Y no lo abrió porque el pueblo llevaba ya una cantidad de años diciéndole a Dios que cuando los iba a libertar de la esclavitud. Dios saca a Moisés y lo lleva otra cantidad de años a prepararlo en el desierto. Y uno diría, oye, Dios es indolente.
Pero en el momento que menos lo esperaban, Moisés nuevamente regresa a Egipto y empieza Dios a obrar la liberación del pueblo de Egipto. ¿Y cómo lo libera? Porque la liberación no fue únicamente sacarlo de Egipto, fue pasar el mar. Cuando el mar rojo se abre, allí estuvo, allí consistió el milagro de Israel cuando dejó de pertenecer de alguna manera a las líneas de Egipto. Pero en el Salmo 114, en el versículo 3, dice que el mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Cuando nosotros hablamos de esto en el Antiguo Testamento, a veces creemos que únicamente pasó con el Mar Rojo, pero pasa en el Jordán. Pero si vamos al Nuevo Testamento, encontramos que las aguas empezaron a ser impetuosas, y dice la palabra de Dios que Jesús reprendió las aguas y automáticamente se calmaron, porque Dios tiene el control de todo. Y entonces dice el Salmo 114, dice que el mar lo vio a Dios y huyó, y el Jordán se volvió atrás, porque ese es el poder del Dios en el que usted y yo hemos creído. Pero Jeremías 32:17 también nos habla de que no hay nada que sea difícil o imposible para Dios. Y estos textos bíblicos ustedes los pueden ampliar, los pueden leer, y vamos a notar nosotros de que lo que necesitamos es obediencia. Lo que necesitamos es saber lo que queremos, pero aprendiendo también a descansar en Dios. Ya el pueblo venía pidiéndole a Dios hacía mucho tiempo que les permitiera entrar a la tierra prometida, y pasan 400 años en el desierto. Lo que pudo haber sido 4 meses o 4 años se convierte en 400 años en el desierto, y Dios lo hace también con un propósito, pero no era solamente el propósito de expurgar de alguna manera a aquellos que venían con un tema de contaminación de Egipto, porque Dios los había sacado de Egipto, pero ellos no habían salido ni de Egipto, ni Egipto había salido del corazón de muchos de ellos, y Dios dijo, así no pueden entrar a esta tierra prometida. Y es el llamado que Dios nos está haciendo hoy, porque a veces salimos del mundo, salimos en el sentido de que entregamos nuestro corazón a Jesús, pero queremos seguir teniendo las mismas prácticas mundanales, queremos seguir haciendo lo mismo, queremos seguir siendo cristianos evangélicos, pero al mismo tiempo fornicar, al mismo tiempo adulterar, al mismo tiempo ingerir alcohol, al mismo tiempo desear la mujer del prójimo, al mismo tiempo echar mentira, o al mismo tiempo mirar de cómo nos podemos alinear hacia un lado que nos convenga, porque en muchas ocasiones, y por eso dice la palabra de Dios que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque en muchas ocasiones lo que mostramos es una cosa, pero las intenciones son otras. Y es allí donde entra a jugar ese papel trascendental el Espíritu Santo a través de la palabra, cuando la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces necesitamos entender el poder que tiene no solamente obedecer, sino el descansar en el Señor. Miremos que cuando ellos llegan ahí a la orilla del Jordán, lo primero que hacen que es descansar. Allí estuvieron, dice que descansaron. ¿Qué hace el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y también se ve delante del Mar Rojo? También se tomaron un tiempo. A veces nosotros queremos que Dios obre mágicamente porque nosotros estamos llorando porque es que queremos algo. Y Dios no nos va a dar algo simplemente porque lloremos o porque sea un capricho de nosotros. Lo va a hacer aunque sea su voluntad, pero en el tiempo de Él. Y con Él lo que precede a cualquier milagro, la obediencia. Nuestra responsabilidad es obedecer, y el poder de Dios para hacer milagros le pertenece solamente a Él. Nosotros nos podemos parar encima de nuestras pestañas, como dicen los pelados hoy día, pero no vamos a conseguir nada. Los milagros le pertenecen a Dios. Ahora, y Dios me hablaba, esta parte la traía a mi corazón. En muchas ocasiones estamos nosotros como el pueblo de Egipto. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de muchos de los que habían entrado o de los que habían salido de Egipto,
incluso lo podemos ver que cuando vienen ya camino, en el caso de la familia de Coré, en el caso incluso del mismo Aarón, que era un sacerdote, se prestó para construir el becerro de oro. Y entonces en muchas ocasiones a nosotros como cristianos Dios nos permite vivir unos procesos. Y los procesos de Dios no es para que nosotros entendamos de que Dios es el súper, es que Dios es el súper. No es para que nosotros creamos de que Dios, no, es que Dios lo es. Dios es soberano, excelso, absoluto, Dios es todo. Pero en muchas ocasiones, cuando no encontramos la respuesta inmediata de Dios, suele pasar como hizo el pueblo de Israel cuando dijeron, no, pero es que ya Moisés está demorando mucho allá en el monte, busquemos nosotros saber qué es lo que vamos a hacer y hagamos un Dios y adorémoslo y rindámosle homenaje como que Él nos sacó de tierra de Egipto. Y es allí donde piden todo el oro que es posible y hacen el becerro de oro, mientras Moisés recibía las tablas de la ley con los mandamientos que regirían no solamente al pueblo de Israel, sino que reducidos en un pequeño número, hoy nos rigen a nosotros como cristianos. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios hoy? Está nuevamente consultando agorero, está consultando hechicero, está consultando el horóscopo, está consultando lo que desagrada a Dios. Y por eso les decía que en muchas ocasiones no podemos pretender de salir del mundo y seguir con las cosas del mundo. Si yo salí del mundo, yo tengo que permitir que Dios haga un cambio en mi vida, pero la decisión en mi libertad, en mi libre albedrío, yo también tomo la decisión de decir hasta dónde yo quiero llegar con Dios y hasta dónde yo quiero llegar con las cosas que no son de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que no podemos ser tibios, o somos fríos o somos calientes, porque tibio Dios nos vomita de su boca. Entonces en muchas ocasiones lo que hacemos es esto, Dios nos está llamando, pero nosotros buscamos alternativa. La obediencia que le debemos a Dios la rebotamos a tal manera que no solamente desobedecemos en vivir el proceso de Dios, sino que le agregamos un tema que es repugnante a Dios, porque la Biblia dice que los que hacen tales prácticas no heredan el reino de los cielos. Necesitamos nosotros entender de que el milagro viene de Dios. ¿Qué milagro es el que quiere usted o cómo quiere que Dios manifieste su poder en usted? Yo quería que Dios manifestara su poder en mi vida con unos hijos. Yo decía, yo necesito una razón en mi vida, porque yo me crié sola a partir de los 10 años. Y yo decía, yo necesito una razón en mi vida para yo entender que la vida, de alguna manera, tiene que servir para algo. Lo único que yo veía, y como yo no tuve la oportunidad de ser criada por una madre biológica, y yo veía cómo las madres biológicas se comportaban con sus hijos, yo decía, eso debe ser una cosa fenomenal. El que tiene una madre biológica, eso es como si tuviera un pedazo de cielo entre sus manos. Y yo no la tengo. Y lo único que yo creo que sería valiosísimo sería que Dios me permitiera a mí tener lo que yo no tuve. Entonces que me permitiera ser mamá, que me permitiera. Y resulta que salí con un cuerpo sin las condiciones fisiológicas, sin las condiciones hormonales para tener hijos. Con todo eso, como dice el dicho, al que no quiere caldo le dan 2 tazas. Y así me pasó a mí. Yo quería tener hijos, pero mi cuerpo no. Mi cuerpo estaba totalmente seco para reproducir, no podía tener hijos de ningún motivo, ni con todos los tratamientos que me hiciera, no podía tener hijos. Entonces, pero el milagro es de Dios. El milagro es de Dios y yo quiero decirle hoy, contarle y rectificarle que lo que Dios quiere darnos nos los da, pero hay que primero saber qué queremos, cómo queremos que Dios manifieste su poder en nosotros, pero ese querer tiene que llevarnos no solamente a querer el milagro, sino a adorar al Dios de los milagros, pero no por intercambio, que es el otro error que estamos cometiendo. Señor, yo te amo, pero tú me das. No,
Dios no funciona así. A Dios lo amamos porque Él nos amó primero. Y cuando aprendemos a descansar en Él, el día menos pensado, engendramos el milagro. El día menos pensado, damos a luz al milagro que anhelamos. Y Dios es fiel a su palabra. El mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás cuando vio la presencia de Dios. Es necesario que entendamos que nada es imposible para Dios y que cuando nosotros obedecemos podemos entender y ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dios detuvo las aguas, pero no solamente detuvo las aguas para mostrar su poder, sino para dejarle en claro al pueblo que cuando el pueblo obedece, Dios obra. Dios le había dicho al pueblo a través de Josué, dile al pueblo que marche cuando pase el arca delante de ellos, que marchen. Y ellos no dijeron, pero ven acá, Josué, ¿y cómo vamos a marchar con ese lodazal? Mira que cómo está el Hermón, mira, ve. Tiempo no solamente de que se descongela, sino que también hay lloviznas, el frío es insoportable. ¿Cómo crees que nos vamos a meter ahí en esas aguas lodosas, frías, profundas? Y además de eso, con los niños, yo no sé, pero o sea, yo sé que Dios ha hecho milagros, porque en muchas ocasiones nosotros decimos así. Yo creo que Dios ha hecho milagros, pero no tanto. Yo no creo que uno tenga que abusar tampoco. Pero ellos no empezaron a cuestionar a Dios como lo he cuestionado yo en muchas ocasiones. No, ellos obedecieron. Le dijeron marcha y el pueblo se levantó y empezó a marchar. Les dijeron que a los sacerdotes le dijeron que una vez entraran se tenían que quedar allí plantados, la planta de sus pies sobre las aguas, y el río el Jordán se iba a dividir en dos y el pueblo iba a pasar. Cerca o más de 2 millones de personas, más todos los animales y todo lo que componía aquel grupo de personas que iba camino a Jericó. Entonces, no tengamos miedo. Además de eso, después hablamos de Jericó, porque podemos hablar de este milagro, pero no olvidemos que se iban a enfrentar a otra dificultad. ¿A cuál dificultad usted y yo nos estamos enfrentando? ¿Cuál es el Jordán que tenemos delante de nosotros? No importa cuál sea, solo tienes que tener claro cómo quieres que Dios se manifieste en tu vida, cuál es el milagro que anhela tu corazón, y decirle a tu alma que se desborde en amor. Amar a Dios porque Él nos amó primero. Obedecerle a Dios porque es la mejor manera de poder amar a Dios. Seguir sus caminos y sus preceptos porque es la única manera y el único manual que nos garantiza de no fallar. Y el resto Dios lo hace. Dios lo está haciendo y Dios ya lo hizo. En algunos procesos Dios tarda un tantito más que en otros. En mí pasaron 15 años esperando ese milagro que Dios me había prometido, que me iba a dar un par de hijos. 15 años esperando, y Dios lo cumplió. Y usted me va a decir, pero Dios mío, 15 años y yo solo necesito para mañana. No sé, de pronto lo que usted está pidiendo es otro tema y Dios se lo puede conceder para mañana, para hoy, para dentro de 8 días. Pero lo que sí le puedo asegurar es que Dios jamás va a llegar ni antes ni después. Dios es un Dios oportuno. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra viva, eficaz, por esta palabra, Dios mío, que tú nos das con amor, Señor. No solamente para reflexionarla y vivirla, para ponerla en práctica, sino para entender, Dios mío, que tú eres un Dios de milagro, pero que también eres un Dios de obediencia, que tú eres un Dios poderoso, pero que también eres un Dios de eterna misericordia, que tú eres un Dios exigente, pero de, Dios mío, inconmensurable fidelidad, que tú eres un Dios que dice la palabra que es fuego consumidor, pero también dice que eres un Dios de amor. Tú eres un Dios hermoso, precioso, un Dios que se duele de cada uno de nosotros. Pero tu palabra, Señor, nos inspira y nos insta una y otra vez a ser obedientes, a no solamente anhelar el milagro, sino anhelarte a ti, que no solamente puedes hacer el milagro que nosotros estamos deseando, sino incluso milagros mejores que lo que nosotros te podamos pedir.
Padre mío, Dios mío, que esta palabra cumpla el efecto para el que tú la envíes, que esta palabra toque cada corazón, que esta palabra, Dios mío, Señor, sea sellada con testimonio de vida, con testimonio de transformación, de cambio, con testimonio, Señor amado, de un hecho, Dios mío, de hechos, Padre, en la vida de quienes la escuchan. Que esta rema, Dios mío, que esta palabra tuya se convierta en vida, se convierta en milagro, pero sobre todo, que se convierta en el deseo, Señor, de cada corazón, de vivir conforme a tu propósito, conforme a tu presencia, conforme, Señor, a tu obediencia, conforme a lo que tú has establecido para nosotros, siguiéndote, Señor amado. A veces queremos, Dios mío, Señor, que tú hagas milagros tras milagros en nuestra vida, pero solamente nos pides que busquemos y obedezcamos tu palabra. Y a veces te creemos tan milagroso para hacer un milagro en nuestras vidas, pero tan simple para obedecerte. Y tu palabra no nos enseña eso. Tu palabra nos enseña que tú eres un Dios poderoso, que tú eres sublime, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que tú eres excelso, que tú eres soberano, que tú todo lo puedes, Señor amado. Pero también nos enseña tu palabra, Dios mío, que somos nosotros los que necesitamos buscar tu presencia, que somos nosotros los que necesitamos llegar a ti con un corazón contrito y humillado, el cual tú jamás desprecias. Padre, la naturaleza te reconoce como el Dios que eres todopoderoso. El mar te vio y huyó, el Jordán te observó y retrocedió. Padre, si nos vamos en el Nuevo Testamento, dice que Cristo, tú reprendiste las aguas y automáticamente se calmaron, pero fueron múltiples los milagros. Incluso dice la palabra que si se detallaran todos ellos, no alcanzaríamos, Señor, a escribir todo lo que tú hiciste. Padre mío, Dios mío, te pido en el nombre poderoso de Cristo y bajo la gracia, Dios mío, del amado Espíritu Santo, que tú obres en nuestras vidas para obediencia. Señor, que tú traigas a nuestros corazones un arrepentimiento íntegro y genuino. Que tú escudriñes nuestros corazones y mires, oh Dios, las intenciones que tenemos. A veces la intención solo es recibir el milagro y después que recibamos el milagro, tú conoces que aunque no lo decimos, la intención es posterior al milagro, dejar de seguirte, dejar de servirte. Y por eso en muchas ocasiones, Señor, nos mantienes allí, porque para ti es más importante la salvación que el milagro. Porque la muerte de Cristo no se refleja en un milagro, la muerte de Cristo se refleja en la salvación. Porque dice tu palabra que aquel que murió en la cruz murió para darnos salvación y vida eterna. Te ruego que esta palabra llegue, transforme, convierta, Dios mío, que esta palabra se convierta en vida, poder y milagro, Señor, pero sobre todo en un proceso, Dios mío, riguroso de análisis, de reflexión, de obediencia, de búsqueda de tu presencia. Padre, gracias te doy por esta palabra y te ruego que tú bendigas a cada persona que la vea, que tú bendigas a cada persona que vea, Dios mío, en esta página o en cualquier medio vea tu palabra. Te ruego que esta palabra fluya con poder sobre la vida, Dios mío, de quienes la observan, que tú sigas obrando milagros, sanidades, que tú sigas obrando, Señor, Dios, y sigas siendo propicio conforme a la necesidad de cada uno. Que seas tú obrando, Señor, conforme a la petición de cada corazón. Pero que antes, Padre, de venir delante de ti y plantearte, Señor amado, esa petición que tenemos, podamos también tener, Señor, el deseo en el corazón de decirte: yo anhelo que me des esto. Yo deseo que hagas este milagro en mi vida, pero el mayor anhelo es que mi alma te pueda seguir, que mi alma te pueda servir, que mi alma te pueda contemplar en la hermosura de tu santidad, que yo pueda permanecer en ti y que tú permanezcas en mí, porque como dice tu palabra, el pámpano tiene que permanecer pegado a la vid, porque si no nos sirve, si no, no da frutos. Padre, ayúdanos a seguir tu palabra conforme a lo que está escrito. Pero no solamente te pido por la iglesia, no solamente te pido, Señor, por quienes ven este vídeo. Te pido, Señor, por los que están en eminencia.
Te pido, Señor, por aquellos que hacen parte de las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, por aquellos, Señor, que dirigen las empresas de la región, por aquellos, Señor amado, que dirigen los organismos, Dios mío, Señor amado, las ONG, los sindicatos, las entidades sin ánimo de lucro, por aquellos, Señor, que están al frente de la población civil, por los líderes, por los políticos, Señor amado. Te ruego que tengas misericordia, Dios mío, del alcalde, de los concejales, que tengas misericordia, Dios mío, de los directivos, de los gerentes de las diferentes instituciones, que seas tú poniendo, Dios mío, la sabiduría, pero también la paz, la quietud, también la prudencia, Señor, en cada corazón, pero sobre todo el temor tuyo, ese temor tuyo que nos influye, Señor, a hacer las cosas de la manera correcta. Dios mío, ese temor tuyo que nos enseña, Padre, que es mejor agradarte a ti que agradar al hombre. Es mejor agradarte a ti, Señor, Dios mío, que querer, Señor amado, ir detrás de intereses personales o particulares. Te ruego sabiduría, Señor, para nuestros dirigentes, tanto los que están en turno como aquellos que se hacen llamar oposición, como aquellos que están utilizando desde ya en estos momentos aquellos mensajes, Señor, con doble sentido. Ahora les interesa el pueblo, pero cuando están ellos en el poder son iguales o peores. Padre, tú los conoces y te pido que tengas misericordia, porque no te pido juicio para ellos. Te pido que tengas misericordia y que toques sus corazones. Te pido que tú trates con ellos, Señor. Te pido que tú sensibilices en verdad el corazón de cada uno. No solamente aquí, Señor, sino en todo el país, porque Colombia merece, Señor amado, Padre Santo, que tú, Señor, tengas misericordia y nos permitas tener hombres y mujeres, Señor, haciendo las cosas bien, pero también que ese bien no tenga, Dios mío, que involucrar a la iglesia de Cristo en cosas que no son tuyas, porque tú no nos has llamado para ese tipo, Dios mío, de cosas, Señor amado. Y aquellos que se van a dedicar a la política, que sientan en su corazón entonces entregar los ministerios, porque no, Señor, no se puede estar en dos aguas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que tengas tu misericordia de todo. Te pido, Señor, que cada milagro, Dios mío, que pedimos, no solamente para nosotros, sino para las familias de nuestra región, en el tema, Dios mío, laboral, en el tema de estabilidad laboral y económica, Dios mío, en el ámbito de seguridad, Señor, en el ámbito, Dios mío, del cuidado, Señor, de fenómenos naturales, paranormales y sobrenaturales, Dios mío. Padre, mira las alertas que hay, Dios mío, de nuevos sismos, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia de nuestro territorio, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia del mundo. Sabemos que estas cosas van a pasar, pero eso no nos puede llevar a ser indiferentes, Señor, sino más bien nos debe llevar a clamar, Dios mío, a apelar a tu misericordia por cada vida. Gracias te doy en esta hora. Te pido que tú sigas obrando, Señor, en cada corazón. Que tú sigas obrando en cada pensamiento, en cada mente. Que tú sigas, Señor, amando, tomando el control, Padre, de cada uno, Dios mío, Señor, de los que están enfermos. La cirugía, Señor, en tus manos está, Dios mío. Cada persona que se va a hacer una cirugía, cada persona que se va a hacer un procedimiento médico, cada persona que tiene una evaluación médica, cada persona, Señor, que va, Dios mío, por un diagnóstico. Padre, en tus manos está mi hermana Ángela Parra, en tus manos está mi hermanita Gloria Martínez y su esposo, en tus manos está mi hermana Blanquita Pérez, Señor, en tus manos está cada persona, en tus manos está Antonio, Señor, para que esa obra que ya tú hiciste pueda, Dios mío, ser visibilizada de una manera poderosa y maravillosa. Y gracias por el proceso de su vida, el proceso en su esposa, en sus hijos y en toda su familia. Padre mío, Dios mío, gracias. Gracias porque tú consuelas nuestros corazones y consuelas, Dios mío, el corazón de más de 300 familias que han perdido a sus seres queridos. Te rogamos por esas familias, Señor, del suroccidente y centro del país, que han sufrido los embates del sismo, Padre. Los que están aún debajo de los escombros, ten misericordia. Dale la sabiduría, Señor, a los rescatistas,
Dale la fuerza, renueva su fuerza, Señor. Dale la sabiduría y guarda su vida. Padre, los rescatistas, ya sean de las fuerzas militares, ya sean de la defensa civil, de los bomberos, ya sea, Dios mío, Señor amado, de la Cruz Roja Colombiana, Padre. Dios mío, Señor, ten misericordia de todos ellos y de la población civil, de aquellos cientos, Señor, de hombres y mujeres que han llegado, Señor, a los lugares, Dios mío, de donde ha colapsado la infraestructura, Señor, y han estado allí trabajando casi 24/7 para salvar almas. Ten misericordia, papito Dios, y te ruego por amor de tu nombre que le des sabiduría al presidente Abelardo de la Espriella. Toma el corazón de este hombre, Señor. Toma esta vida y su familia, su gabinete, Señor, en tus manos. Dale sabiduría y que el temor tuyo venga sobre ellos y que entiendan que el nombre de Jehová no se toma en vano, que con tu nombre, Señor, no se juega, que tú eres un Dios celoso y tu palabra dice: ay de aquel que dijo Jehová ha dicho y Jehová no ha dicho nada. Padre, ten misericordia y te ruego que a Colombia le vaya bien, Dios mío. No te pido, Señor, juicio, no te pido nada más que a Colombia, Señor, tú lo mires con ojos de misericordia, con ojos de bondad, con ojos de amor, Señor, y extiendas de manera, Dios mío, maravillosa, de manera oportuna, Dios, tus misericordias, así como renueva, Señor, tu misericordia cada mañana. Sea, Señor, tu misericordia continua sobre Colombia, sobre sus dirigentes, sobre las personas, Señor, que están en eminencia, sobre aquellos que tienen el poder de decisión, Señor amado, pero no solamente desde el nivel central, sino regional y local. Padre, pero también, Señor, ten misericordia de aquellos que están en las zonas periféricas, de aquellos, Señor amado, a donde no llega, Dios mío, el internet, aquellos donde no llegan los servicios básicos domiciliarios, aquellos, Señor, donde se están, Dios mío, presentando situaciones de hambre, pero hasta allá no ha llegado el Estado, Señor, en medio de esta crisis. Te ruego, Señor, misericordia para todo. Te ruego misericordia para el pueblo, te ruego misericordia para los rescatistas, para la fuerza pública, para el presidente, para su gabinete. Te ruego misericordia para este país que tanto lo necesita, Padre mío. Te ruego misericordia. Y el milagro, Señor, que queremos es ver a una Colombia bajo tu paz, bajo tu gracia, pero no de un modo manipulación, sino en un modo genuino, una iglesia arrepentida y convertida a ti, Señor, una iglesia que obedezca la palabra de Dios y no se deje manipular, Dios mío, por unos cuantos que se hacen, Señor, llamar profeta, una iglesia que se levante en oración y en búsqueda de tu presencia, una iglesia que discierna, una iglesia que busque cada día más de ti, una iglesia que le duela el dolor de los demás y no que tratemos de justificar lo injustificable. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo dejo en tus manos y te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre, oh Cristo de la gloria, para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, hermoso, precioso, gracias. Muchas gracias, Papito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Miren yo cómo ando despelucadita. Estos cabellitos no se quieren acostar, no se quieren dejar peinar. Dios les bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda del Dios Todopoderoso. Y por favor, esa petición que usted tiene, ese anhelo que hay en su corazón, Dios lo puede responder. De eso puede tener la plena seguridad. No importa el Jordán que tenga delante. Si usted y yo obedecemos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.